Bienvenidos una vez más a Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están los que siempre están conectados ahí presentes y tal vez también alguno nuevo que tenga la oportunidad de estar aquí? ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Pablo Fantín, profesor de Academia de Profesiones Prácticas y siempre, como siempre, un gran abrazo a todos los que se conectan de todos lados. Y hoy, ¿qué hacemos hoy acá? Como yo siempre digo, ¿qué hacemos hoy? ¿Para qué estamos acá? Hoy voy a hablar un poco de aires acondicionados, voy a hablar específicamente de todo lo que sea refrigeración monofásica y trifásica. Puntualmente me voy a dedicar o me voy a explayar un poquitín en todo lo que sea los motocompresores, tanto trifásicos como monofásicos. Y vamos a ver un poco las diferencias que hay en cada uno y vamos a ver un poco cómo poder medirlos y cómo poder saber si está en condiciones o no. O sea, si estás acá, no tenés idea de refrigeración, quédate que algo vas a aprender. Si estás acá, ya estás trabajando en refrigeración, son tus primeros comienzos, quédate que algo vas a aprender. Y si estás acá y ya sabes un montón de refrigeración, mejor, porque entonces puedes compartir con nosotros todo lo que tenés para dar también, porque también tengo todos los comentarios. Vamos a arrancar. ¿Por dónde vamos a arrancar? Vamos a ver un poco de qué se trata la refrigeración. Y como yo siempre digo, nosotros tenemos un conjunto dentro de lo que es aires acondicionados. Nosotros tenemos un circuito frigorífico y ese circuito frigorífico se cumple absolutamente en todos los equipos de refrigeración. En todas las máquinas térmicas aplicadas a la refrigeración tienen exactamente el mismo funcionamiento, el mismo principio de funcionamiento. Obviamente, como yo siempre digo, hay un montón de elementos que cumplen la misma función, pero tienen distintas formas o tienen distintos funcionamientos. Pero el objetivo de ese elemento es exactamente el mismo. Como por ejemplo, puedo decirte un evaporador de un aire acondicionado cumple la misma función que el evaporador de una heladera y la misma función que un evaporador de una cámara frigorífica y la misma función que un evaporador de un aire acondicionado de un auto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función? Evaporar el fluido refrigerante para absorber el calor del medio del cual está requiriendo y retornar al motocompresor. Por supuesto que de todo lo que te nombre, sus formas, tamaños y construcción son distintas. ¿Por qué? Porque te nombré 4 máquinas frigoríficas de distintas construcciones. Y así también vamos a pasar por el condensador, por la válvula de expansión, vamos a tener también el motocompresor. Y hoy puntualmente lo que yo quiero es especificarme en lo que es la parte de los motocompresores. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, nosotros tenemos el curso completo de refrigeración monofásica, incluye refrigeradores de heladeras, ¿sí? No frost, heladeras convencionales, también es exactamente el mismo funcionamiento para freezers, o sea que tenemos la refrigeración de la línea blanca familiar, que incluye también dentro del curso de refrigeración monofásica. Pero el motocompresor tiene algunas características distintas al motocompresor de un aire acondicionado monofásico. Y el motocompresor de un aire acondicionado trifásico también tiene algunas características distintas que los anteriores que acabo de nombrar. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a empezar a graficarlo y te voy a contar en primer lugar cómo serían las características de cada uno de estos motocompresores, en este caso 3 tipos de motocompresores que vamos a estar viendo y cuál es la diferencia puntual y qué es lo que yo debo hacer para saber si funcionan o no, porque eso es muy importante. O sea, ¿cómo funcionan? Perfecto. ¿Para qué sirven? Bárbaro. Pero ¿y cómo testearlos? ¿Y cómo saber si están realmente en condiciones correctas? Es tal vez lo que te puedes llevar hoy de acá en este tipo de motocompresores. Sí, en este tipo de clases. En primer lugar, lo que te puedo contar es que eléctricamente la diferencia de los motocompresores vamos a tener 2. Vamos a tener, como siempre, los monofásicos, ¿sí? ¿Qué significa monofásico? Significa que voy a tener una fase y un neutro, ¿sí? O sea, mal dicho, muy mal dicho, positivo y negativo. Lo que pasa es que por ahí, o vivo, ¿no es cierto?, que le dicen. En realidad es fase o línea, para algunas áreas, línea, para algunos países, y neutro, ¿bien? Entonces, estos son los del tipo monofásico. Y de los de tipos trifásicos, para todos aquellos que
nunca escucharon hablar de un equipo trifásico, ¿qué tiene que ver o cuál es la diferencia puntual? Es que estamos hablando de 3 fases puntuales, R, S y T en la alimentación de nuestro proveedor más el neutro. Acá voy a dar una pequeña introducción de electricidad para que podamos entenderlo, para todos aquellos que nunca entendieron, porque por ahí lo que primero piensan, ¿saben por qué les voy a decir lo que voy a decir? Que por ahí para algunos que están viendo en este momento pueden llegar a decir que no, que es una burrada que está diciendo, que cómo puede ser. ¿Saben qué, chicos? Yo aprendí primero que yo aprendí. A mí alguien me enseñó. Yo no nací sabiendo. Y hice cada pregunta que algún día me gustaría... Voy a hacer algún día una listita de preguntas que yo hacía y se van a sorprender. ¿Por qué? Porque a veces son preguntas tan básicas y tontas, por ahí poder llegar a decirlo, que te podría decir que al punto de que te puede llegar a dar vergüenza. Pero en alguna ocasión algún alumno me dijo, profe, los equipos trifásicos es que yo agarro un cable de fase y lo divido en 3 y alimento. Hago 3 empalmes. Estoy hablando de esto, chicos. Tenés el cable de línea y le hacía un empalme acá, le hacía un empalme acá y alimentaba un equipo trifásico. Si te estás riendo, no lo hagas, porque el chico que me lo preguntó no lo sabía. Y cuando a mí me lo preguntó me sorprendió. Y me sorprendió, ¿saben qué? El valor que tuvo para preguntarme esto, porque cualquiera diría, no, pero eso es imposible. Bueno, ¿saben qué, chicos? A veces pasa. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que a todos nos pasa alguna vez que hemos hecho este tipo de preguntas, que por más que parezcan sencillas o obvias en su respuesta, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, por las dudas, lo aclaro, esto no es trifásico, ¿sí? Esta es una sola línea, ¿bien? Y yo no puedo llamarlo RST a esto, porque es una sola fase. Esto se va a comportar siempre como una sola línea. O sea, esto no es trifásico. ¿Bien? Esto es simplemente una fase con sus derivaciones. No tiene nada que ver con lo que es trifásico. Cuando nosotros estamos hablando de trifásico puntualmente, ¿sí? Estamos hablando de... ¿Qué significa trifásico? Trifásico significa que nosotros de nuestro transformador proveedor de energía local, donde yo tengo un transformador reductor, ojo con los voltajes. Aquí en Argentina nosotros trabajamos con 220 volts de tensión nominal por fase y 380 volts nominal trifásico, ¿sí? O entre fases, desfasadas. Sé que en otros países trabajan con 110 volts o 127 volts. No se preocupen, el concepto es el mismo, lo único que cambia es el número. ¿Está claro? Entonces, va a alimentar a nuestro transformador las 3 fases de 13.000 volts. Este es un transformador reductor, o sea, reduce el voltaje. Y me va a sacar 3 fases, ¿sí? Porque acá hay 3 bobinas, 3 conjuntos de bobinas que hacen las 3 fases. Y a las 3 fases estas las vamos a llamar R, S y T. ¿Bien? Estas 3 fases R, S y T están desfasadas eléctricamente 120 grados, son sumas vectoriales. No me voy a meter en ese quilombo porque no es necesario. Simplemente ustedes tienen que saber que la fase R, ¿y por qué R, profe? Que también me preguntan. R es simplemente un nombre nominal que se le da, ¿sí? Un nombre que se le da a la línea, ¿sí? Cualquiera podría ser R, pero le vamos a llamar R, ¿sí? Eso porque ustedes lo van a encontrar en todos los libros. También lo van a encontrar como línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Bien? Pero en realidad lo van a encontrar siempre como RST, ¿sí? Ese sería realmente el nombre técnico que se le da a este. Ustedes van a encontrar siempre R, S y T. Obviamente, entre R y S y T, del transformador, lo voy a volver a anotar acá, ¿sí? R, S y T, y también del transformador va a salir un neutro. ¿Bien? Usted me dice, pero el neutro no entra arriba. No, está bien, no va a entrar arriba el neutro porque es una cuestión de... no entra arriba el neutro porque del bobinado se forma el neutro junto con la tierra. Una explicación un poco más larga que no viene al caso en este momento. Sí te puedo decir que yo voy a formar 220 volts
entre una fase y el neutro, otra fase y el neutro, y otra fase y el neutro. Y así voy a contar con mis 220 volt en cada una de las fases. O sea, entre, y lo voy a tratar de hacer con otros colores a ver si andan mis fibras. Vamos acá. Entre, por ejemplo, R y neutro, voy a tener 220 volts. Entre S, ¿sí?, y el neutro, voy a tener mis otros 220 volts. Y la tercera, entre T y el neutro, perdón, la iba a hacer con negro. Entre T y el neutro voy a tener 220 volts, ¿sí? O sea, que yo tengo entre fases cada una de mis tensiones de 220 volts. Cualquiera de estos puedo conformarlo aquí. O sea, R más el neutro es 220 volt monofásico. S más el neutro es 220 volt monofásico. Y T más el neutro es 220 volt monofásicos. Eso quiere decir que yo puedo tener, que cualquiera de esas fases pueden ser alimentación monofásica. Ahora, hasta acá está perfecto, porque es lo normal, lo que nosotros venimos haciendo. Pero en el trifásico, nosotros voy a agarrar un poquito acá, esta parte, ¿sí? En el trifásico, lo que nosotros vamos a encontrar para alimentar un motocompresor va a ser la tensión nominal entre fases que nosotros vamos a medir con nuestro instrumento de medición. Si yo agarro un multímetro y agarro, a ver, me dice Jorge Javier David Alba Oliva, me dice, ¿qué significa RST? ¿Qué hace la diferencia a los colores? No hace referencia a los colores, Aclaro rápido, no tiene nada que ver el nombre RST a los colores, chicos, Lo que sí aquí en Argentina, R, S y T, por una cuestión técnica de reglamentación, aquí en Argentina, el neutro siempre es celeste. ¿Bien? Celeste o azul, ¿sí? Pero en realidad es celeste. El neutro es celeste. En Argentina, por ley, es celeste. No sé en otros países, desconozco, les soy sincero. Pero sí le puedo decir que en Argentina es celeste. Y los colores fuertes, rojo, blanco, negro, marrón, son las líneas o fases. ¿Bien? Eso es para una instalación eléctrica. Ahora, celeste siempre neutro, ¿sí? Y RST no hace referencia a los colores. ¿Bien? Eso como para aclararlo. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar mis 380 volt de tensión nominal? Profe, ¿tensión nominal qué significa? Cuando yo hablo de un valor nominal, estoy hablando del valor del cual el proveedor de energía eléctrica me tiene que entregar a mí en mi domicilio. Técnicamente, de ahí yo voy a tener mi valor real. ¿Cuál sería mi valor real? El que yo voy a medir con mi instrumento de medición, con mi multímetro, en el enchufe, en el toma corriente, ¿sí? O entre fase y neutro. Perfecto, o sea, agarro la puntita negra y la puntita roja de mi multímetro y voy a medir entre, por ejemplo, lo anito acá, R y neutro, bien, y yo mido acá, así, y voy a encontrarme con 220 volt técnicamente de corriente alterna, ¿sí? De corriente alterna, tensión nominal, que en realidad, cuando yo mido con mi instrumento de medición, voy a medir el valor que me esté entregando realmente en ese momento. Y puede ser que me esté entregando, no sé, 230. Ojalá, sería lo ideal, porque me entrega un poquito más. Puede que me entregue 180 volt, sí. 210 volt, sí. 200 volt, sí. O sea, técnicamente el proveedor me debería entregar aquí en Argentina, a mí al menos, 220 volt. A veces, por los consumos, por las potencias, por el exceso de carga en cada transformador, puede ser que eso caiga, que baje, pero de todas maneras sería la tensión nominal. ¿Bien? Entonces, 220 volt monofásico. Y voy a encontrarme entre fases con mi instrumento de medición, entre fases, me voy a encontrar con R y S. ¿Y qué medición me va a entregar? Me va a entregar, lo voy a escribir con verde para que ustedes, ¿sí? Ahí, 380 volt de corriente alterna. Y le llamamos trifásico, sí, pero es la tensión nominal que vamos a encontrar. ¿Bien? Acá, 380 volt nominal. Entonces, entre R y S. Y me dice, ¿y entre R y T? Y entre R y T, cuando yo mido,
¿sí? Así, voy a tener 380 volt nominal. Y entre S y T, porque es la última que me puede llegar a quedar, entre S y T voy a encontrar otros 380 volt. ¿Sí? Y entre S y R ya tengo. Y entre S y RT está, entre ST la última acá, 380 volt. O sea que cuando yo agarro mi instrumento de medición, acá me salió la B corta media rara, la vamos a volver a hacer. Ahí. Cuando yo agarro mi instrumento de medición, pongo mi multímetro, permiso, me escapo un ratito de la ILAFA, acá. Bien, acá estoy de vuelta. Lo tenía en la otra mesita. Vengo para acá. Pongo mi instrumento de medición, el volt, ahí, perfecto, de corriente alterna. Perfecto, ¿sí? Bueno, yo elijo el rango, en este caso es un instrumento de medición digital, 3 dígitos, y entre estas dos puntas que estoy contándote, acá, la roja y negra, aquí voy a leer la lectura nominal que me va a entregar, que en realidad voy a leer la lectura real, ¿sí? Esa es la lectura real que me va a entregar mi instrumento de medición. ¿Y ven? La B corta con la sinusoide es porque yo tengo que medir corriente alterna, ¿sí? O sea, eso sería lo que yo tendría que estar leyendo en este momento. Bien, aclarado esto, ¿por qué me tomé unos instantes para aclararte esto? Porque si no lo podés hacer. Profe, me dice, ¿el neutro va siempre a la izquierda o es indistinta la posición? Titán del Norte. En realidad, obviamente, si vos mirás si vos mirás un tomacorriente, claro, ahí esta es una parte que para explicarlo es dificilísimo, pero si ustedes lo miran, tiene una N atrás, no importa. En un tomacorrientes, ¿sí? Te lo explico rápido, Titán, querido. Vos tenés un tomacorriente, ¿sí? Lo estás mirando y está enchufado en la pared el tomacorriente. Este es el famoso chinito, ¿sí? Está en la pared. Esta es la pared. ¿Bien? La fase la tenés acá. Esta es línea y este es neutro. Así en la pared. Este pizarrón es la pared. Ahí están los dos agujeritos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos venís con el enchufe y lo enchufás así, así lo voy a enchufar, así, el celeste tiene que estar en la patita izquierda del macho y la fase línea en la patita derecha del macho, ¿sí? Eso tiene que ser así sí o sí tiene que ser así de esa manera para que pueda cumplir la reglamentación también que hay aquí, al menos en Argentina. Bien, volvemos. ¿Para qué te expliqué esto? Te expliqué esto para que vos puedas entender de dónde viene, cuando hablamos de tensión trifásica, de dónde viene alimentación trifásica para un motocompresor. Entonces nosotros vamos a necesitar alimentar con 3 fases vivas, ¿sí? Ahora, sí, se están preguntando porque yo me lo pregunté. Me estás diciendo que cada fase tiene 220. Te estás preguntando. Pero hoy entre 2 fases tenés 380. ¿Por qué? Si 220 más 220, en cualquier parte del mundo es 440, ¿o no? Bueno, no se preocupen, la explicación rápida es decirle que no son sumas lineales, sino que son sumas vectoriales. Entonces, por eso es que vos vas a leer 380 volt en tu instrumento de medición. ¿Bien? A pesar de que tu instrumento de medición, este multímetro que te lo mostré, mide tensión eficaz. ¿Bien? No me voy a meter en el mambo ese. Te lo puedo llegar a explicar rapidín, pero no viene al caso. Quiero avanzar un poquito para hablar de motocompresores trifásicos. Tu instrumento de medición mide la tensión eficaz. La tensión eficaz sería la tensión real que hay, bien, la tensión real que hay para poder, ¿cómo es? Se me perdió, perdón. La tensión eficaz, que es la tensión real que vos estás midiendo, ¿sí? La semana que viene, si querés, te explico de qué se trata tensión eficaz, tensión real y demás hierbas. Hoy te hablo de esto. ¿Estamos claros con esto? Ahora voy a alimentar un motocompresor. ¿Cómo se alimenta un motocompresor trifásico? Un motocompresor trifásico, yo voy a tener las 3 fases, R, S y T. Sí, las voy a volver a escribir acá, pero las voy a escribir más así. Bien, ahí. R, S y T. El neutro lo dejo por este lado. Ahí, lo traigo para acá, para el semestre. Y yo tengo mi motocompresor. Y las bobinas, constructivamente, internamente de un motocompresor son de esta manera. Este esquema que acabo de hacer
¿sí? Es las bobinas de los motocompresores trifásicos donde yo tengo la conexión R, S y T. Profe, pero ahí no hay un cortocircuito. No, no hay un cortocircuito. ¿Dónde? Obviamente voy a conectar T acá, voy a conectar S acá, ¿sí? Y voy a conectar R acá. Entonces, cuando alimenta las conjuntos de bobinas, esto representa un conjunto de bobinas del motocompresor, va a generar el par motor que va a girar para un sentido u otro según la alimentación que estemos haciendo en el motocompresor. ¿Perfecto? Bien, si este motocompresor yo lo conecto de esta manera, vamos a suponer, y tiene una característica, de que va a girar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? ¿Y el neutro? ¿Vieron que se están preguntando por el neutro? ¿Dónde está el neutro? En un equipo trifásico, en un motocompresor trifásico, no existe neutro. Profe, en Venezuela tenemos trifásico 220 y 3 fases de 440. Mirá vos, bueno, tengo un nombre, Víctor debe ser, claro, Víctor. Interesante, Víctor, ¿eh? Después lo voy a investigar un poco a ver cómo funcionaría eso, pero obviamente cada país tiene sus características, ¿sí? Sigo. Yo alimento de esta manera, igual, esto que te estoy contando, Víctor, exactamente lo mismo con cualquier número de tensión. ¿Ve? El principio de funcionamiento del motor trifásico es exactamente el mismo. ¿Bien? Fíjate, gira para un lado si lo alimento de esta manera. Ahora, si por alguna razón yo lo conecto de esta manera, fíjate, agarro esta fase, ¿sí? Que venía R, y en vez de ponerla en este pin, en este conector, la voy a poner acá, cruzo dos fases, ¿ves? Así. R lo pongo en esta bornera y S la pongo en esta bornera. Lo que va a suceder es que mi motocompresor va a girar en sentido opuesto. Es una característica que tienen los motores trifásicos. ¿Bien? O sea, si ustedes ven, el color verde, esto es indistinto. Yo simplemente estoy haciendo un esquema, ¿sí? Buenas noches, tarde, profe firme, ojo de estatua, rulo de estatua, no de ojo. Mirá, nunca lo pensé a ese, firme como ojo de estatua. Interesante. Verde, antihorario, azul, sentido horario, indistintamente, ¿sí? O sea, esto es aleatorio. ¿Por qué? Porque en realidad los nombres en los cables no existen. Vos solo tenés tres fases y vos sabés que en tres fases vas a leer 380 volt y no tenés, digamos, tensiones o no te varía entre fases, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, no importa el nombre. Lo que quiero que ustedes entiendan es que yo voy a necesitar tres fases. Ahora, hasta acá venimos joya, como dicen los amigos del sur, ¿no? Que tenemos la alimentación de un motocompresor trifásico. Esto que estoy haciendo acá, de vuelta. ¿Y el neutro? No lleva neutro, chicos. Los equipos trifásicos, los motores trifásicos, cualquiera sean. Yo acá me estoy dirigiendo o hablando específicamente de un motor trifásico, un motocompresor trifásico. ¿Bien? Pero si tengo un motor de una sierra carnicera trifásica, si tengo un motor de una máquina de carpintería trifásico, si tengo un motor trifásico de industrial, cualquiera sea en sí, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Si yo alimento con las tres fases, según la posición que tenga, voy a tener un sentido de giro u otro. Y en algunos equipos necesita protección. ¿Por qué? Porque si gira en sentido opuesto puede romper. Ahora ustedes se preguntan, profe, pero entonces, en un equipo trifásico, si yo conecto mal, ¿se rompe el motocompresor? Es la primera pregunta que se preguntan. Juan Carlos Areco, no te preocupes. No es necesario saber quién es R, quién es S y quién es T. O sea, vos simplemente le asignás mentalmente a cualquiera de las tres fases su nombre. Le puedes poner línea 1 a un cable, línea 2 a otro cable, línea 3 a otro cable, indistinto. Lo único que vos tenés que tener en clave e identificarlas, que las tres son distintas. Eso es lo único que tenés que identificarlas. Los nombres le pones cualquiera a cualquiera, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, línea 1, línea 2, línea 3, R, S, T, como vos quieras, simplemente para que no te confundas, nada más. ¿Sí? Bien, entonces, el neutro en este tipo de motores no va
O sea que yo en un equipo trifásico, yo voy a necesitar las 3 fases para alimentar mi motocompresor, pero voy a necesitar también el neutro porque parte de las demás partes de este equipo trabajan con tensiones monofásicas. O sea, solamente en un equipo trifásico tipo piso-techo, solamente se trabaja con tensión trifásica para los motocompresores. Pero el forzador o el ventilador del condensador es monofásico. O sea que, si esto es un equipo, bien, donde yo alimento mi motocompresor, por supuesto que es mucho más complejo. Ya vamos a hablar, voy a dar unas clases puntuales de trifásico. Va a llegar el momento que lo haremos, ¿sí? Quédense tranquilos. La semana que viene o la otra vamos a hablar puntualmente de un equipo trifásico. Pero este mismo equipo está alimentado, voy a hacerlo así, bien, así, esto es un equipo. Voy acá a tener un motor, el motoforzador. Este motoforzador va a necesitar sí o sí un neutro, porque es monofásico. ¿Y qué más va a necesitar? Alguna de las 3 fases. La voy a hacer con verde porque la fibrón rojo nunca lo encontré. Voy a agarrar, por ejemplo, no sé, se me ocurre cualquiera, voy a agarrar la S porque soy re jodido. La S, podía haber agarrado la T, pero yo quiero agarrar la S para hacer este saltito, ¿sí? Entonces vengo así, vengo por acá así y alimento. Entonces, ¿qué voy a tener? Entre S y N voy a tener aquí 220 volt. ¿Bien? Y entre las 3 fases aquí tengo 380 volt. ¿Bien? O sea que mi equipo monofásico no necesita, el motocompresor no necesita neutro, pero parte del equipo para su funcionamiento, como la placa electrónica, el forzador de la unidad interior, el forzador exterior y demás partes del equipo, necesitan o requieren necesariamente requieren de la fase del neutro, claro, para poder justamente hacer funcionar el equipo, ¿sí? Bien, para que ustedes se den una idea, ¿sí? de cómo estaría funcionando. Bien, hasta acá perfecto, ¿viste? Te hablé de trifásico, motocompresor trifásico. ¿Cómo sé si anda bien o no anda bien? Funciona de esta manera. Ustedes van a agarrar su instrumento de medición, ¿sí? Van a agarrar su instrumento de medición. Vamos ahora a un monofásico. ¿Cómo funciona un motor monofásico? Muy sencillo. Ah, perdón, disculpe, me colgué. Le estaba por contar cómo sé si funciona un motor trifásico, si está en condiciones. Rápidamente te cuento. Estos rulitos que vos ves acá representan al conjunto de bobinas de ese motocompresor. ¿Qué significa que representa el conjunto de bobinas? Significa que este rulito representa a varias bobinas que se encuentran conectadas entre el borne R y el borne T. Este rulito representa un conjunto de bobinas que están conectadas entre el borne R y el borne S. Y este rulito al otro conjunto de bobinas. La característica puntual que tiene un motocompresor trifásico es que el valor de ese conjunto de bobinas entre sí va a ser exactamente el mismo. Voy a borrar un poquito acá los rulitos, esto que hice acá, ¿sí? el medio. Y voy a borrar 380 volt para que no nos confundamos. Bien. Y fíjense, ¿ven cómo estamos ahí? Bueno, cuando yo mido con mi instrumento de medición, ¿dónde voy a medir? En ohms. Mi medición va a ser de resistencia, voy a medir un valor en ohms. ¿Bien? Entre R y S, ¿sí? Entre R y S me va a dar un valor en ohms y no sé, pongo un valor, 4 ohms, ¿sí? Esos 4 ohms significan, ¿sí? Significan que el conjunto de bobinas tiene 4 ohms de resistencia. Para que mi motocompresor trifásico funcione correctamente, entre R y T también voy a tener que medir un valor similar. Puede ser 4 ohms, 3,8 ohms, 4,1 ohms, 4,2 ohms, o sea, pero tiene que rondar los valores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner 3,8 ohms, o sea, muy similar. Y entre T y S puede ser 4,1 ohms. Si ustedes observan lo que yo acabo de hacer,
técnicamente debería dar los mismos valores, ¿sí? O sea, eso sería lo correcto. Pero podemos jugar un poquito con una pequeña diferencial de 0,2 ohm, no pasaría nada, funciona perfectamente igual. Este motocompresor funciona correctamente. Ahora, si por alguna razón yo tengo problemas y mi motocompresor recalienta, no está funcionando correctamente, zapatea, vibra mucho, arranca y corta y demás, y yo vengo y mido y me encuentro con que una de las lecturas es de 4 ohms, la otra de 4,1 ohms y la otra de 2 ohms, me está diciendo que este conjunto de bobinas está desvalorizado. Al estar desvalorizado ese conjunto de bobinas, significa que este motocompresor ya literalmente no sirve más. Bien, soy Nelson de Moreno, gracias Nelson, igualmente, Nelson querido. Desde dice, profe, si puede explicar la protección a tierra de trifásica, gracias. Ramón Antonio Bres, mirá, la protección a tierra, Ramoncito querido, lo único que se hace es simplemente colocar a la carcasa y descarga a tierra y listo, se termina la historia, nada más. O sea, es como cualquier cosa, no hay que complicarse mucho, ¿sí? No hay nada que hacer, todo lo que sea descarga a tierra es un tornillo a la carcasa y a jabalina. Bien, eso serían las protecciones que necesitamos. Perfecto, me dice, me pasó que el equipo no arrancaba, di vuelta a la fase y me arrancó. ¿Por qué? Roberto Ángel Gauna, te cuento por qué, Roberto querido, porque las placas electrónicas detectan cuando vos alimentás tu equipo trifásico y alimentás, detectan el sentido de giro de las fases. Vos ponés literalmente, así como te lo voy a decir. Acá tenés la bornera, mira, voy a volver a borrar un poquito acá arriba para dibujarlo mejor, ¿sí? Acá tengo la bornera de entrada de mi equipo, ¿sí? Esta es la bornera de entrada de mi equipo, donde yo tengo así, literalmente, ¿sí? Las tres fases, ahí, y este es el neutro, ¿bien? ¿Y qué pasa? Vos alimentás acá, y antes de llegar al equipo pasa por la placa electrónica. La placa electrónica lo que tiene, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que acá está la placa electrónica, ¿sí? La placa electrónica lo que tiene tiene la capacidad de leer, ¿sí? Tiene la capacidad de leer si vos, si las fases están colocadas de tal manera que gire en el sentido correcto un motocompresor. Si está en el sentido opuesto, obviamente no van a girar no te va a funcionar, no te va a arrancar el motocompresor. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si no te arranca el motocompresor porque te tira error, lo único que tenés que hacer es cruzar las fases. La R que venía acá, la pones acá, y la otra que venía de este lado, ¿sí? La pones acá. Y listo, suficiente, ya tu equipo funciona. Bien. Fíjense, ¿y cómo probás los bornes? ¿Desarmás el motocompresor? No, Gauna Sosa, tenés las tres fases que alimentan al motocompresor trifásico, los tres pines, ¿sí? Y ahí vos medís. Perfecto, entre pines. O sea, entre bornes de conexión del motocompresor. El motocompresor tiene las tres conexiones y vos ahí podés medir lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Bien, Francisco Robles, buenas noches, profe, desde Paraguay, querido, ¿cómo andás? De Asunción. Así que bueno, gracias, Juan Gabriel Otondo. ¿Viste? Mirá, me quedé colgado. Lo que pasa es que a mí me gustan las clases de trifásico piso-techo, ¿sí? Por eso que me entretuve con esto. Dije yo, monofásico de nuevo, tal vez, sí, podías aprender. Pero lo que pasa es que si comprendés esto va como piña, ¿sí? O sea, ahora te cuento un ratitito, en 2 minutitos, la diferencia que hay entre bobinas, ¿sí? Pero para que te des una idea, esto sería un equipo trifásico, para que tengas una idea, ¿sí? Pero fue una pregunta, ¿por qué mi freezer hay ratos que le un golpe de corriente y luego funciona bien? Yo le compré usado, no sé. Ay, hay ratos que le da, no entiendo mucho qué me querés contar, un corriente y luego funciona bien. Si me podés explicar un poquito más, Yamila Galván, si es que sos Yamila, contame un poquito mejor a qué se refiere, y si no sos Yamila, como tenés tu nombre para ver, ¿sí? Bien, bien, fíjate, monofásicos. ¿Cómo sería un motor monofásico? Un motor monofásico cuenta de 2 conjuntos de bobina,
pero la diferencia es que voy a tener un cable común, una conexión común, una bobina de trabajo y una bobina de arranque. Esto significa que este punto C es en común de ambas bobinas. Entonces mi alimentación aquí ya va a requerir de, por ejemplo, si yo tengo línea y neutro, que son estas dos, bien, vamos a poner acá, ¿sí? Acá, línea y neutro, yo ya voy a requerir de un capacitor, este es el símbolo del capacitor, para que funcione mi motocompresor, ¿sí? Esperen acá, estoy haciendo macanita, ahí va, ¿sí? Entonces, en este punto, a la bobina de trabajo que viene R de room, ¿sí? Bobina de trabajo, este es el conjunto de bobinas de trabajo y este es el conjunto de bobinas de arranque. Entonces, la línea o fase, que la voy a hacer en verde, viene esta acá, la pongo al punto común y la bobina y el neutro, perdón, lo voy a conectar directamente al borne este, en donde comparte neutro con el capacitor y comparte neutro con la bobina de trabajo. ¿Cuáles serían los valores en ohms que yo voy a medir aquí para probar mi bobina, mi motocompresor? Va a ser que el conjunto de bobina de arranque va a tener un valor mayor al conjunto de bobinas de trabajo. Entonces, la bobina de arranque, pongo un ejemplo, va a valer 7 ohms y la bobina de trabajo o el conjunto de bobina de trabajo va a valer 6 ohms. O sea, una pequeña diferencia, puede ser 5 ohms, 6,5, 7 y pico, pero siempre el conjunto de bobinas de arranque es mayor al conjunto de bobinas de trabajo. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi motocompresor no funciona correctamente o que ya está agotado? Porque cuando la lectura que yo hago aquí en la bobina de arranque es de 5 ohms y la bobina de trabajo es de 6 ohms, mi bobina de arranque está desvalorizada y al estar desvalorizada ya no arranca mi motocompresor y no funciona correctamente. O a la inversa, que mi bobina de trabajo me mida 3 ohms. Entonces yo voy a medir 7 ohms en la de arranque, 3 ohms en la de trabajo y ya está desvalorizada mi bobina de trabajo y tampoco va a funcionar mi motocompresor. ¿Te das cuenta? Te clavé 45 minutos de charla. ¿Sí? Sí, Carlos Cal, hay un tester que te lee el sentido de giro de las fases. Eso se usa mucho en la industria cuando vos tenés que alimentar motores trifásicos en una cinta transportadora y demás, donde no tenés cómo saber para qué sentido va a girar tu motor, ¿sí? En este caso zafamos con las placas. Profe, a mí me tocó un aire VGH, me dice Nelson, de 5500 con las borneras distintas en la unidad interior y no es inverter. Vos sabés, Nelson, que tenés que controlar si ya no es la primera vez que me comentan esto. A mí no me pasó, te voy a ser sincero, pero sí me pasó una vez que no coincidían y era porque cuando el que me trajo el aire acondicionado se equivocó, me trajo la unidad interior de uno y la unidad exterior de otro modelo. Entonces no coincidían, ¿sí? Tendrías que leer bien el manual para ver si realmente son los equipos y a ver cómo es la conexión. Bien, saludo de México, me dice Rubén Mendoza, qué bueno. Bien, chicos, Luis Raimundo Contreras me dice, ¿qué pasa si tienen el mismo valor las bobinas? Luisito querido, hay una bobina que está desvalorizada y generalmente si tienen el mismo valor, seguramente la bobina de arranque es la que está desvalorizada. Y si te referís a las del trifásico, si miden lo mismo, está bárbaro, está perfecto, ¿sí? Bien, a ver, ¿vieron todo lo que vieron? 45 minutos acabo de contarles a ustedes, hablé un montón. Me quieren hacer alguna consulta, me la hacen, pero ¿saben qué, chicos? Hay un montón de cosas más para aprender. Chicos, ¿saben qué? Los dejo con la última placa y los animo a que se preparen, porque un oficio te lo llevas de por vida y los cursos también, porque te quedan de por vida para vos. Así que te dejo con esta última placa y nos estamos viendo el lunes que viene. Saludos a todos. Y comuníquense con Nico acá, que te va a contar cuántas clases son, cómo se hace, cómo se entra, cómo se paga, Rappi Pago, pago fácil, tarjetas bancarias de cualquier banco, puedes hacerla con las tarjetas. Si sos de afuera, pago por Western Union o PayPal, ¿sí? O sea, para poder adquirir todo este tipo de promociones. Así que te dejo un abrazo grande y nos estamos viendo el lunes que viene. Saludos a todos, chicos.